Nuevamente tengo la oportunidad de seguir compartiendo sobre el tema del Sermón del Monte en su entrega número 32 y en esta ocasión, todo árbol se conoce por su fruto. La advertencia sobre los pseudoprofetas comienza sin desvíos. La comunidad sabe sin duda de quiénes se trata. Hay en ellos un contraste entre lo exterior y lo interior. La piel de oveja, la que se disfraza, no es el vestido típico que usan ellos. Se trata aquí de una metáfora. Siendo las mansas e indefensas ovejas la antítesis clásica de los lobos carniceros. Su disfraz en piel de oveja significa que se presentan como pacíficos e indefensos. El símil de los lobos rapaces, que son los falsos maestros, según la amplia creencia del cristianismo primitivo, significa en el sentir general que ellos destruyen la comunidad. Podría decirse que los lobos rapaces son unos personajes codiciosos de dinero, pero no pareciera que tales personajes pudieran suponer un gran peligro para la comunidad. Mateo da a la comunidad una norma para poder reconocer a estos pseudoprofetas aparentemente inofensivos. Sus frutos, el medio para reconocerlos. El fruto es una metáfora de uso general, especialmente en el Antiguo Testamento, que expresa, por un lado, las consecuencias de los actos y por otro, el acto mismo como fruto de esos seres humanos. Nuestro pasaje no se refiere a las consecuencias de los falsos profetas en las comunidades, sino a sus actos. Es así como la señal de reconocimiento de los falsos profetas son sus obras. La comunidad puede y requiere esforzarse aquí y ahora por el discernimiento de tales individuos. De ahí que Mateo sugiere una comprensión metafórica entre el bien y el mal. Son expresión de evidente signo ético y al hablar de frutos malos, sorprende y hace pensar directamente en los actos de los seres humanos y para este caso de los llamados profetas. La metáfora se amplía al decir los árboles que no traen buenos frutos son arrojados al fuego. A los falsos profetas los aguarda el juicio del Señor. Mateo enfatiza con palabras que Juan el Bautista cita en su libro, en capítulo 3, versículos 19 al 21, y subraya así una vez más que la predicación del juicio por Jesús y por Juan es la misma, invitando de esta manera a desenmascarar a los lobos vestidos con piel de oveja por sus obras. El criterio que decide en el juicio sobre la verdad de los profetas o su autenticidad es su praxis o práctica. Mateo exige la demostración fáctica o con base en hechos para la fe cristiana. Su validez lo decide el Señor. Un proverbio sacado de la sabiduría popular da fundamento al criterio de los frutos. Lo mismo que la calidad de un árbol se revela por la calidad de sus frutos, así el valor de una persona humana se mide por sus actos. Para los fariseos, las obras, el actuar, formaban la actitud del ser humano. Jesús dice que no. Las obras, el actuar, no son más que el reflejo de la actitud interior. La actitud existe y las obras son el reflejo o la consecuencia, el efecto, la concreción de esa actitud. Por eso, un árbol que está dañado no puede dar más que frutos malos y un árbol que está sano da frutos sanos o buenos. También los fariseos, que eran los religiosos observantes, en el fondo no renunciaban a la injusticia. Su vida era una injusticia, dominando al pueblo. Y Jesús advierte que se puede presentar gente de la misma calaña en la comunidad o en la
las comunidades. Este tipo de gente no ha aceptado el mensaje de un estilo de vida diferente, aunque venga con muchas protestas de ortodoxia y afirmando con sus falsas revelaciones, con la vanidad de su engañoso corazón y las pastorales del pánico, terror, amedrantamiento, lo que el Señor pide o quiere. A pesar de sus buenas palabras, esa gente es destructora, pues lo positivo de las bienaventuranzas no está presente en su vida. Más bien buscan el dinero, sus intenciones son malas. No se preocupan por el bien de los demás, no prestan ayuda, van por su propio interés. Por fuera son pura ortodoxia, falsos profetas. Cualquier separación entre persona y obra es imposible. El árbol no es arrojado al fuego por estar dañado, sino por traer frutos malos. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas fueron la pesadilla de los auténticos profetas, lo mismo que los falsos doctores, maestros, lo fueron en las primeras comunidades cristianas. El criterio de discernimiento es claro. Los frutos han de ser como los que da el árbol sano. No es cuestión de doctrina correcta o de ortodoxia, sino de ortopraxis, es decir, no importa cuán correcta sea en teoría una doctrina, si no aflora y lleva a la praxis del amor, es fallida. Lutero afirma que el amor es fruto del Evangelio. Todo lo demás lo puede hacer un asno. Por consiguiente, los frutos son la fe viva o la conducta ética que evidencia una persona buena. Mateo estaba interesado en el contenido de la profecía y en la restricción de sus abusos. El aspecto moral le interesa. Más aún, en conservar un centro en la enseñanza que da Jesús. Además, se puede decir que los judíos sabían de estos falsos profetas que abundaban y colmaban las calles de Jerusalén. A los falsos profetas y a los malos gobernantes se les llama lobos rapaces, según los libros de Ezequiel, Sofonías y Hechos en la Biblia, respectivamente. Los profetas en el primer siglo de la era cristiana andaban de lugar en lugar afirmando llevar palabras que el Señor les había revelado. Esto habría de prestarse a mucha falsedad y al anuncio de mensajes interesados y malintencionados. También era el oficio de aprovechadores y ociosos. No importa que lleven el nombre de cristianos o ministros religiosos, han de distinguirse no por el nombre que ostentan, sino por sus frutos. En la Didaché, el libro ético del primer siglo, se hacen serias advertencias a este tipo de actividad y se condena a los falsos profetas de manera severa, y aún a aquellos que les reconocieran. Esta advertencia es oportuna para nuestros días, dado que se están manifestando. Pero Jesús, al advertir sobre la falsedad de algunos, establece un principio general para todos sus seguidores. Por otra parte, en Palestina había una planta silvestre cuyos frutos parecían pequeñas uvas negras, y había cierto tipo de cardo cuyo fruto desde lejos podía confundirse con un higo. Jesús usa estos ejemplos conocidos por los judíos para que ellos pudieran entender la lección importante que habría de darles. Jesús habla de frutos buenos y frutos malos, que son los que confirman o no lo que se llega a decir con la boca. Así, se puede decir que frutos malos son una religión de normas y rituales externos, que piden dinero por cualquier razón, pero no tienen el amor propuesto por el Señor. Una religión que se preocupa en prohibir en lugar de fomentar las cosas buenas que el Señor enseña.
Tal religión o creencia quiere que el seguidor de Jesús viva de forma facilista, que no se comprometa con el dolor del prójimo, que no vivencie realmente las enseñanzas y el ejemplo del Maestro, que exige el cumplimiento de los demás, pero ellos no lo viven. Una religión para un recinto, pero que no se hace realidad en el vivir cotidiano. Una religión arrogante y sectaria que mira a los demás como perdidos irremediablemente y a quienes conviene evitar. Todo lo opuesto son buenos frutos. Los buenos frutos son aquellos que hacen ver al otro en amor, humildad y servicio. Sobre todo al hablar de fruto, como había mencionado antes Mateo, decía que un padre le da a su hijo pan y otro le da pescado, que producen vida, sostenimiento en la persona. Aquí también se trata de frutos, de algo que produce vida, de modo que el individuo, persona, que con su presencia no produce vida, es un falso profeta. El que ahoga la vida, la impide, crea malestar, lleva a todo lo contrario de la libertad, la vida, la alegría o el amor con sus palabras o hechos, ese no proviene del Señor, por muy profeta y observante que se presente, porque lo que hace no es más que el reflejo que lo que lleva adentro. La impresión que causa una persona en un ambiente, si esa impresión lleva a mayor alegría, libertad, amor, bienestar, etc., es del Señor. Lo contrario, no. Porque el Señor es camino, verdad y vida. Sobre todo porque define la verdad como un lugar fijo, estable, indeclinable, donde están todas las razones de cada una de las realidades humanas. Por tanto, en lo tocante a los criterios éticos y a la conducta de ellos derivada. De tal modo que lo que se oponga a estos aspectos no emana del Padre. Mejor dicho, la invitación y reto es para todos y cada uno de los seguidores del Señor ser íntegramente aquello que es, pues a quienes se les llama lo que no son, ¿qué les aprovecha el nombre donde no existe su contenido? Confirma sin rubor, crueldad, no hay regocijo, de manera que en la vida de muchos pseudos no hay coherencia entre tal nombre, su conducta, ni sus frutos. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.